Venimos de FIU. Hoy en la mañana tuvo lugar en la universidad un panel privado con el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental de los Estados Unidos, también con el encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, o sea, con el jefe de la embajada norteamericana en La Habana, que tiene rango de encargado de negocios en este momento, y también con otros oficiales del Departamento de Estado en el panel. Y también dos académicos de FIU con visiones distintas. Buenos días a todos los cubanos, muy buenos días. Aquí cubanos de adentro y de abajo, conversando, opinando, discutiendo si se quiere discutir y ratificando sobre la realidad cubana. A la mía, yo también tuve la oportunidad de hablar en el panel y quiero contarles, ¿no? Yo quiero contarles ahora cuáles son mis impresiones. Yo siempre que tenga la oportunidad de hablar directamente con oficiales del gobierno de los Estados Unidos, voy a aprovechar la oportunidad de decirles directamente lo que creemos que el gobierno norteamericano debería estar haciendo para ayudar al pueblo cubano y también, en este caso, para defender la seguridad nacional de los Estados Unidos. Sí, realmente aquí tenemos a Rosa Payá. Tuvo una reunión, como tantas que ha tenido, realmente, con respecto a la libertad de Cuba. Y también, como dice ella, con otros oficiales del Departamento de Estado. Esto no es la primera vez que sucede. No. Pero ha sucedido en muchas ocasiones. Reuniones para acá, reuniones para aquella, en el exterior de Cuba. Y en el interior no sucede nada. La represión tan dura que está viviendo el pueblo cubano en este momento, de la crisis humanitaria a la que se está enfrentando nuestro pueblo, absolutamente generada por la dictadura cubana. Yo creo que todos los que estábamos allí saben esto, sí, que se reconozca o no es otra cosa, pero es obvio que nuestro pueblo está viviendo una situación límite, que entre noviembre del año 2021 y diciembre del año pasado, el 3% de la población cubana cruzó la frontera sur de los Estados Unidos, que no sabemos cuántos murieron en el trayecto, cuántos continúan varados en algún punto. Sí, Rosa, está muy bien que tú hables con oficiales de los Estados Unidos. Yo personalmente te admiro, dices la verdad, o no tan radical, porque tienes que ser diplomática porque eres política. Mi opinión es que yo me gusta decir la verdad más radical. No soy político, no soy muy diplomático en ese asunto, pero yo sé cómo se desenvuelve la política internacional, y para tú poder estar ahí tienes que decir la verdad con mesura, con cierta prudencia, para que seas aceptada en ese alto nivel de cultura política. Tú dices lo que debería estar haciendo el gobierno norteamericano para ayudar al pueblo de Cuba. El gobierno norteamericano nunca ha hecho lo que tiene que hacer, lo que debe hacer para ayudar al pueblo de Cuba. Nunca ha hecho radicalmente lo que debe hacer para que en Cuba se elimine la dictadura. Siempre aparentemente son nuestros amigos, pero el resultado es de un enemigo, porque todas estas maniobras, todas estas conversaciones donde se ha dejado fuera siempre la oposición dentro de Cuba han sido patrañas también. Sucede que la mayor parte de los que han podido opinar o participar sobre esas reuniones son políticos. Lo mismo del exterior que del interior. Les interesa tener unas buenas relaciones con los Estados Unidos. A mí prácticamente me interesa tener unas buenas relaciones con el pueblo de Cuba, de adentro y de abajo. Este que está sufriendo las penurias, este que está sufriendo la exclusión, este que está sufriendo la explotación, este que está sufriendo la represión directa, como en el caso de nosotros, e indirectamente, como en el caso de la población. Porque la población también está reprimida, la tienen amenazada, la tienen amedrentada, la tienen diezmada. De la geografía centroamericana, y cómo esta crisis también está totalmente generada por el régimen cubano, por supuesto ahora en coordinación con la dictadura de Nicaragua, pero cómo mantener al régimen cubano es la manera de garantizar que va a seguir habiendo dictaduras en el resto de la región, ¿no? Como ha sido el caso de Nicaragua, como ha sido el caso de Venezuela, como puede ser el caso de Bolivia en cualquier momento, o como podría pasar en Perú. Pero además, a pesar de toda esta situación, a pesar de la miseria, a pesar de la crisis migratoria, a pesar del hambre, sobre la libertad
El año pasado hubo más de 3.000 protestas en nuestro país, muchas de ellas demandando lo mismo que se estaba demandando desde julio del 2021. Cambio de sistema, libertad, patria y vida. Eso del cruce de la frontera sur de los Estados Unidos es otra maniobra de los Estados Unidos. Eso lo acometieron en el 1980, después en el 94 y ahora también en el 2022. ¿Qué proporciona eso? Debilitar la fuerza que en algún momento pueden convertirse en fuerzas opositoras. Cada vez que la olla social está a punto de estallar y lograr un estallido social capaz de condicionar al gobierno, los Estados Unidos abren la frontera o hacen alguna maniobra para evitar eso, como la maniobra que hicieron en el 1994, donde Fidel Castro alcanza un tratado de 20.000 visas hacia los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué esas 20.000 visas a los cubanos hacia los Estados Unidos? ¿A qué se debe? ¿Acaso aquí dentro de Cuba hay una guerra fratricida como la que sucede ahora en Ucrania? Sí, está bien. A Ucrania suministren los países europeos 20.000 o 30.000 visas, porque hay una guerra devastadora, hay una invasión rusa desintegrando la nación con toda indolencia, sin importarle la destrucción que cause. Peor que la invasión alemana, porque a estos tiempos de civilización, esa guerra devastadora, porque está probado que es una guerra devastadora. Así, ahí sí hay una necesidad de otorgar visas. Pero en Cuba, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Y así ha sucedido siempre. Nuestros aparentes amigos terminan en la práctica siendo los enemigos de la libertad, los enemigos del pueblo de Cuba. Porque el que abran la frontera, el que le den cobijo ahí en los Estados Unidos, no significa que están actuando a favor de la libertad, ni tampoco en la realidad que están a favor del pueblo de Cuba. Y mucho menos que están debilitando a la dictadura. Siempre la han estado fortaleciendo, desgraciadamente. Yo digo que intencional, porque los Estados Unidos tienen una constitución democrática para proteger primero a Norteamérica y después, si sobra algo de esa justicia, la entregamos a los pueblos de su alrededor. Algo muy efectivo y lógico, porque quien no defiende a su familia, ¿cómo va a defender la familia del vecino? Esos son los Estados Unidos. La avalancha, esa frontera sur de los Estados Unidos, es beneficiosa para los Estados Unidos. Le entra una fuerza de trabajo creadora, joven, útil, barata, preparada para cualquier trabajo, porque los cubanos han demostrado que donde existe libertad, crean, construyen, prosperan, dan utilidad a la nación donde estén ubicados. Eso está demostrado. El estado de la Florida hoy es fuerte en lo económico, en lo social, en lo político, con la cual en todos los sentidos de la palabra los Estados Unidos tienen que contar. Esa voluntad del pueblo cubano hay que respetar. Esa voluntad del pueblo cubano es lo que espera que apoyen los Estados Unidos. Yo conversé sobre esto e hice algunas preguntas muy concretas, aprovechando que ahí en esa sala se encontraba el encargado de negocios de la embajada norteamericana en Cuba y se encontraba también el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental de los Estados Unidos. ¿Qué está pasando en la política exterior de los Estados Unidos, que se están haciendo esto favor a la narrativa de la dictadura cubana? También pregunté directamente al secretario por qué estamos viendo estas reuniones gobierno de los Estados Unidos. Estoy personalmente muy preocupada y así lo dije, porque el régimen cubano continúa generando presos políticos por la situación de los más de 1.000 presos políticos que hay en la isla, por la voluntad que otras veces hemos visto de parte de la dictadura cubana y que podría ser el caso en este momento también, de negociar con los cuerpos de los prisioneros políticos cubanos, lo cual es muy peligroso, el que el régimen cubano utilice a nuestros prisioneros políticos para obtener concesiones de parte de los Estados Unidos. Les pregunté directamente si están planeando de alguna manera negociar con los cuerpos de los cubanos, lo cual sería desastroso, entregarle ese poder a la dictadura cubana, como lamentablemente ha pasado en otros momentos. Tengo que decirles que es cierto, esta crisis está totalmente creada por el gobierno de Cuba, confabulado con Nicaragua, con otros países de Centro y Sudamérica, porque hay muchos que desde lejos también están mezclados, porque Panamá ha sido intermediaria, Costa Rica ha sido también intermediaria, México, por favor, México ha sido casi la base de toda esta crisis. Pero hay algo muy importante en todo esto: si los Estados Unidos no actúan como receptores del flujo migratorio, la crisis se revierte y estuviese aquí dentro de Cuba. Ya hubiese ocurrido otro 11 de julio más organizado
manipulado, más controlado por la oposición, más guiado por la oposición. Entonces, sí, la causa principal es el gobierno de Cuba, pero aseguro que estos países que la secundan, como México y Nicaragua, no hubiesen podido secundarla si la frontera sur de los Estados Unidos no está abierta por orden de Biden y del gobierno de Norteamérica. O sea, que el darle curso, el darle escape a la crisis, no es obra de la dictadura implantada en Cuba. ¿Cómo explicarlo? El gobierno cubano sembró el arbolito. México y Nicaragua lo rociaron de agua para que naciera. Y los Estados Unidos lo abonaron para que creciera. Yo sé que en el punto que tú estás, Rosita, tú no puedes expresarte así. Pero yo me expreso así porque soy un hombre libre dentro de Cuba y libre en el mundo. Y no me preocupa que haya o no haya apoyo de los Estados Unidos. Yo nunca he contado con los Estados Unidos para la libertad de Cuba. He contado con el pueblo de Cuba de adentro y de abajo. No me preocupa tampoco los empresarios. No me preocupa tampoco los cubanos norteamericanos que se confabulan para repartirse los desechos de la patria cubana. No me preocupan. Sí me preocupan mucho los cubanos de aquí, de adentro y de abajo, los que menos oportunidades tienen. Y mi patria. Yo quiero ver florecer a mi país, engrandecerse mi país, desarrollarse mi país. Que no tengamos que ir a buscar nada a los cubanos de aquí adentro, ni a los Estados Unidos, ni a Europa, ni a África, a ninguna parte. Que tengamos todo aquí, todas nuestras libertades, nuestros derechos, nuestro desarrollo. En nuestra isla se produce todo. Y nuestra isla, en el 1958, era la perla del Caribe. En este caso reiterar, porque no es nuevo nada de lo que dije, pero reiterar algunas recomendaciones, tanto para la política exterior de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos en general, como para lo que puede hacer el Departamento de Estado. Mencioné. También mencionamos algo que a lo mejor ustedes que nos escuchan no conocen, y es que Rusia ha sido declarada tanto por el Consejo de Europa como por el Parlamento Europeo como un Estado patrocinador del terrorismo. Y que, por supuesto, el régimen cubano es el mejor aliado de Vladimir Putin en este hemisferio. No solamente hemos visto jefe de la inteligencia rusa visitando a Raúl Castro y a Díaz-Canel hace un par de días. Hemos visto cómo la alianza estratégico-militar entre el régimen cubano y el régimen de Putin continúa creciendo. Hemos visto cómo el régimen cubano continúa siendo santuario para terroristas latinoamericanos, y por tanto mi segunda recomendación fue que esperábamos coherencia de parte del Departamento de Estado y de parte del gobierno de los Estados Unidos en continuar condenando como un Estado patrocinador del terrorismo a la dictadura cubana en el próximo reporte que debe salir en algún momento de este año, a pesar de todos los esfuerzos que el G2 cubano y el nuevo gobierno de Colombia están haciendo para intentar que Cuba se salga con la suya, con el terrorismo. Y cuando digo Cuba, digo la dictadura cubana, que es a quien hay que condenar y que es quien debe permanecer en la lista de estados que patrocinan el terrorismo, porque ellos son los secuestradores del Estado cubano y son patrocinadores del terrorismo. Finalmente, recomendé una vez más que el gobierno de los Estados Unidos se abstuviera, dejara de hacer ninguna concesión al gobierno cubano hasta que no se le diera la libertad inmediata e incondicional. Libertad inmediata e incondicional no significa destierro, significa libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos cubanos, hasta que no se reconocieran derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad económica, hasta que no pare, no disminuya, hasta que no pare, se frene toda acción represiva de parte del régimen cubano, la represión política que está sufriendo el pueblo cubano en este momento. Y cuando yo en este caso tuve la oportunidad de decirle a estos funcionarios, en realidad lo que estoy diciendo es lo que estoy haciendo es repetir lo que está en la prioridad de la mayor parte de las organizaciones de la sociedad civil cubana, de la oposición cubana dentro y fuera de la isla. Estos derechos fundamentales, más el fin de la represión, más la liberación de los presos políticos, más la posibilidad de entrar y salir del país libremente, esto está en la agenda del pueblo cubano. Esto es básico y por tanto nosotros esperamos y solicitamos una vez más al gobierno de los Estados Unidos que no haga concesiones a menos que estas condiciones estén dadas. Pero estas condiciones son también las condiciones previas a tener cualquier proceso electoral en Cuba, a la realización de un plebiscito vinculante para poder cambiar el sistema que es precisamente lo que el pueblo cubano
ha estado demandando durante mucho tiempo, pero especialmente en los últimos 2 años. Así que si yo puedo resumir la recomendación al gobierno de los Estados Unidos de esta mañana es que Estados Unidos y la comunidad internacional tiene que estar listo para asegurar y actuar para asegurar que el régimen cubano no tiene otra opción que someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía cubana de manera legítima, con todas estas condiciones de derecho. Y que esa tiene que ser la prioridad de cualquier relación con los dictadores en este momento. Que si no es así, el engagement con la dictadura solo sirve para dejarnos a todos los cubanos dentro y fuera de la isla todavía más vulnerables. Este fue el centro de mi intervención en la mañana de hoy. Tengo que decirles que, bueno, mis preguntas no fueron contestadas, al menos no directamente. Tengo que decirles también que me preocupó y, para ser muy franca, me indignó escuchar de parte de una de las personas que estaba allí, estoy hablando del señor Saladrigas, repetir argumentos o por lo menos solicitudes que son parte de la agenda de la dictadura cubana, como es el caso nada más y nada menos de retirar a Cuba o el régimen cubano de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Me parece indignante que se estén repitiendo estos puntos que por supuesto pertenecen a la agenda del régimen cubano y que están divorciados de la realidad de lo que es la dictadura cubana, ¿no? Porque nos guste o no, el régimen cubano patrocina el terrorismo. Nos guste o no, el régimen cubano continúa siendo uno de los principales aliados o el principal aliado en nuestro hemisferio de un régimen que también patrocina el terrorismo, que es el régimen de Vladimir Putin. Esto brevemente es lo que se vivió esta mañana. Hubo otras intervenciones, la mayoría de ellas muy elocuentes y en la dirección de aumentar la presión sobre los criminales en el poder en Cuba, pero por supuesto yo sigo insistiendo en que estas reuniones no deberían ser privadas, deberían ser públicas y televisadas. Estamos hablando de algo que nos interesa a cada uno de los cubanos y que cada uno de los cubanos deberíamos por lo menos tener la oportunidad de escuchar de manera directa. Yo creo que como esa voluntad del pueblo cubano nunca la han respetado los Estados Unidos, porque si lo hubiesen respetado hubiesen actuado de distintas formas, hubiesen reconocido aunque sea 1, 2, 3 opositores. Y esas reuniones que han hecho con la dictadura cubana, sin estar opositores presentes, como las relaciones que estableció Obama, sin contar con la oposición, nada de eso se hubiese realizado sin que hubiese una representación, aunque fueran 3 opositores dentro de Cuba. Han alegado que la oposición de Cuba no está organizada, que no está descentralizada, que no está compactada, cosas que no dejan de ser ciertas, pero 5 opositores aquí nada más que estén en contra del gobierno, hay que reconocerlo, no se pueden excluir. Y los Estados Unidos siempre han excluido la oposición, a sabiendas de los presos políticos. Los presos políticos han sido un negocio para la dictadura cubana. Se han convertido en mercancía de cambio y sostenimiento dictatorial. Directamente les pregunté por qué desde la embajada norteamericana estamos viendo señales tan preocupantes como llamarle accidente al asesinato, del hundimiento de Bahía Honda, en la que murieron 7 cubanos, entre ellas una niña de 2 años. ¿Por qué? Accidente a cosas repetidas. También fue un accidente el remolcador, también fue un accidente la masacre del río Canímar. Son accidentes. Hay que ser bastante desvergonzado para calificar de accidente lo que sucedió en Bahía Honda. Yo lo expliqué bien en un video. Que me rebatan el video ese. Que me demuestren que estoy equivocado en los cálculos que hice. Que me lo demuestren públicamente. Que me desacrediten esos oficiales que intentaron justificar una agresión como un accidente, una persecución como una custodia. Veíamos a la embajada norteamericana nada más y nada menos que calificando de decisión del pueblo cubano la imposición del código de familia, que independientemente de lo que se piense del código de familia, lo único que no se puede decir es que fue una decisión del pueblo cubano. No hay condiciones en Cuba para que ningún proceso electoral sea ni medianamente legítimo, por tanto. Que fue una decisión del pueblo cubano. ¿Qué pueblo tiene decisiones bajo un régimen dictatorial donde se gobierna por el terror, por el miedo, por la dependencia del individuo del Estado? Para todo, para la educación, para el trabajo, para la asistencia social, para todos los derechos y libertades que están condicionados bajo la política del régimen. Todos. Quien tenga un pensamiento social diferente cae en la exclusión, el destierro o el presidio. ¿Puede un hombre acaso así decidir? Lo que está pasando en la política interior de
de los Estados Unidos es lo que siempre ha pasado, que a los Estados Unidos no le interesa la democracia en Cuba, que los Estados Unidos se nutren de esta situación, desgraciadamente, de Cuba, que a los Estados Unidos en el fondo no le importan estos problemas de cubanos, no de norteamericanos. Este negocio con los presos políticos se viene haciendo en 1960, no es de ahora, repitiendo, es cíclico. Ninguna de estas preguntas directas fue directamente contestada. Claro que no son contestadas, porque lo están haciendo de hecho ya. Ya tienen planificado toda la apertura que le van a conceder al régimen dictatorial de Cuba. No es que lo tienen planificado, es que ya lo han hecho. Le concedieron las fronteras abiertas para debilitar las fuerzas sociales que en algún momento la oposición podía encauzar, conducir hacia el enfrentamiento con el poder, que es quien causa todo este tipo de irregularidades, de calamidades, diría yo. Ya está hecho. Desde hace meses vienen concediendo las concesiones. No hay que ser político para percatarnos de esa barbaridad, porque es una barbaridad, donde todos los que mueren en las travesías son cubanos de Cuba, no norteamericanos, ni nicaragüenses, ni mexicanos. El programa de refugiados políticos todavía no existe en Cuba, que es una necesidad activar el programa de refugiados políticos, que los perseguidos políticos cubanos difícilmente van a encontrar un patrocinador y que ese estatus de refugiados debe reconocerse, esa posibilidad debería existir y no existe. En ese aspecto no estoy de acuerdo contigo, Rosita. Aquí no se necesita refugiados políticos. Aquí no se necesita huir. Hay que estar determinado a resistir. Ningún activista, ningún periodista independiente, ningún pensador diferente en Cuba es un terrorista. Ninguno. Por lo tanto, no tenemos que refugiarnos en ningún lugar. Somos personas que pensamos y hablamos en base a la verdad. No hay necesidad de refugiados políticos, porque es que ni tan siquiera violamos la Constitución o violamos leyes plasmadas en el Código Penal. Porque el hablar y opinar es un derecho internacional que nos corresponde, porque es uno de los derechos humanos. Cuba es signataria y firmante de los derechos humanos. Cuba se propagandiza ante el mundo que no viola los derechos humanos. Cuba forma parte de la Comisión de las Naciones Unidas. Nosotros, los activistas, los opositores, los periodistas independientes, los opositores al régimen de Cuba, no utilizamos armas, no somos un movimiento belicista. ¿Por qué tenemos que huir? ¿Por qué tenemos que ser refugiados? Deme una razón. Rusia ha demostrado que es peor que el terrorismo con esta guerra devastadora con Ucrania. Pero en Cuba desde 1959 se practica el terrorismo de Estado. Gobierna con el terror psicológico primero, y cuando el terror psicológico no domina, viene el terror práctico, físico, la exclusión, el destierro, el presidio a quien no acepte la política gubernamental. Puede haber otro terror más insufrible que ese, puede haber otra tortura psicológica peor que la incertidumbre en todo momento, que la exclusión social y económica al pensador diferente a la ideología gubernamental. Puede haber otro terror más poderoso que esa incertidumbre de ser excluido en todos los sentidos de la palabra, que te imposibilita el derecho a la vida y constante. ¿Quién lo resiste? Las huidas de los cubanos en el exterior están causadas por el terror, por el terrorismo de Estado. Mi amiga Rosita, todas esas gestiones que has hecho en el exterior están bien. Todos esos pedidos, toda esa verdad que has dicho, está bien dicho. Pero esto te da una idea, porque tu papá también influyó en todo eso. Esto te da una idea que sí, hay que hablar en el exterior, hay que reunirse y confesar todas esas verdades y exigir, pero hay que centrarse dentro de Cuba y crear una fuerza opositora capaz de condicionar esas reuniones y condicionar las reglas. En Valesa, en Polonia, no creó el partido Solidaridad en Inglaterra, no lo creó en Francia, no lo creó en España, lo creó en Polonia, coño. Y los cubanos del exilio y los de aquí adentro tienen que convencerse que aquí adentro es donde hay que crear esa fuerza que tú misma puedes representar en el exterior. U otro representante cubano, cualquiera que esté en el exterior, pero con una fuerza opositora aquí dentro, capaz de moverse, capaz de hacerse sentir. Lo mismo hacerse sentir frente a la embajada norteamericana o en la embajada norteamericana que frente al parlamento cubano. Pacífica, desde luego. Mientras no nos centremos en trasladar muchas de esas reuniones que se realizan en el exterior, trasladarlas aquí dentro de Cuba, bajo cualquier circunstancia, sabemos que vamos a ser presionados, encarcelados, diezmados en muchas ocasiones. Pero si perseveramos, lo logramos. Está demostrado, Rosita, que a medida que hablas en el exterior, tienes que tener una fuerza aquí adentro capaz de accionar y de apoyar, y te repito, condicionar a los mismos Estados Unidos. No importa que sea el país más poderoso y más grande del mundo. David venció al gigante Goliat. Tenemos varios Goliat. El poder gubernamental en Cuba, un Goliat, pero tenemos algunos Goliat internacionales. Pero para cada Goliat puede existir un David cubano que se invierta en la mayoría de los recursos dentro de Cuba, en organizar y crear una fuerza opositora pacífica, preparada, capaz de poner cualquier condición, lo mismo a los Estados Unidos, que a Nicaragua, que a Venezuela, cualquier país que se interponga, que a la Unión Europea o las Naciones Unidas.
Unidas. Es de la única forma que acortaremos el trecho entre el pueblo de Cuba y su libertad. De lo contrario, habrá esas reuniones y continuarás tú, Rosita, haciendo ese esfuerzo en esa reunión. Pero te escucharán por compromiso, por diplomacia, pero no serán efectivas tus palabras mientras no tengas aquí dentro una fuerza opositora que te represente dentro de la nación. Eres solo una cubanita que ha logrado introducirse en la política internacional, pero no condicionar la política internacional. Gracias. Ciudadanos cubanos o como comunidad cubana en el extranjero, algunos de ustedes como ciudadanos norteamericanos, tenemos el desafío de continuar levantando nuestra voz. Estamos viendo señales y acciones de parte del gobierno de los Estados Unidos que parecen estar encaminadas en una dirección que no es la de aumentar la presión sobre el grupo que está en el poder, y el grupo que está en el poder solo responde a la presión. Estamos muy claros, el pueblo cubano tiene que ser y es y ha sido el protagonista de su propia historia, y como tal merece el acompañamiento de la comunidad internacional y de los Estados Unidos. Para quien, en este caso particular que estamos hablando, no se trata solamente de tener un gesto solidario con el pueblo cubano, se trata de defender su propia seguridad nacional.